8:50 y no estamos desconectados de lo que pasa en el mundo. Hay novedades en Ucrania, hay novedades en Colombia, así que vamos a saludarle nomás ya para no perder tiempo. Nagen Reyes, el gusto de tenerte como siempre acá los jueves. ¿Cómo estás, doctor? Sé que tenés temazos y queremos pimponear contigo. ¿Cómo estás? Sí, hola, buenos días, ¿qué tal, Carlos y Diego? Bueno, vamos a arrancar en materia justamente porque estaba la gran pregunta, ¿cuál es la relación de Hezbollah con Colombia y eso que tiene que ver con narcotráfico? Sí. Y bueno, muy sencillo. Primero debemos entender qué es Hezbollah para refrescar a la audiencia. Hezbollah es una organización que fue creada en 1982 por 3 clérigos musulmanes radicales y ellos fueron empujados o apoyados por la República Islámica de Irán. En principio, su objetivo eran dos: combatir lo que ellos denominan la ocupación israelí en el Medio Oriente y adicionalmente a ello tratar de establecer una república islámica en el Líbano. Con el pasar del tiempo, esta organización también se extendió a Palestina y ahí salieron sus dos brazos políticos. En el Líbano era el Partido de Dios y en Palestina Hamas. Ahora la gran pregunta: ¿cómo se unen? ¿Cuál es el nexo entre esta organización del terrorismo transnacional en territorios latinoamericanos y concretamente también con el crimen organizado transnacional, que fue lo que me preguntó Carlos la semana pasada? Y según Stephen Mallory, que es un estadounidense especializado en el crimen organizado y también en terrorismo, él plantea 3 elementos. Primero, los elementos comunes de estas ambas organizaciones es que tienen enemigos y métodos similares, y el elemento no común obviamente son los intereses que poseen. Ahora bien, el Hezbollah comenzó a entrar en América Latina a través de la Triple Frontera con sus operaciones comunes clandestinas, como es el tráfico de armas, narcotráfico, lavado de dinero, inclusive tráfico humano. Y en el caso de Colombia lograron establecer un nexo a través de Rodrigo Granda, quien era el canciller de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Establecieron entonces un vínculo que permitió establecer un enclave de esta organización también en Colombia. Y recordemos también que en el periodo de Hugo Rafael Chávez Frías se produjo un fortalecimiento entre estas organizaciones que comenzaron a venir con mayor volumen y mayor intensidad en América Latina. Claro, a ver, entonces el enchufe de Hezbollah, que como estabas contando inició como un grupo político y después militar también, es con la FARC entonces en Colombia, y se dedican a el tráfico de drogas, armas y lavado de dinero. Claro, básicamente son dos cosas. Sí. La FARC le da drogas y ellos le daban armas a las FARC. Claro. Ese era el canje. Y después, que en el tiempo estas organizaciones se van especializando y entonces lo que las une, como dice Mallory, es lo que se llaman las operaciones de lavado de dinero. Ahora, yo quiero agregar un poco algo, permíteme, Carlos. En este mismo momento, la vicepresidenta de Colombia y canciller de ese país está reunida con Marito por lo del caso Pechi. Vinculado a esto de la política en Colombia, las elecciones presidenciales, la investigación por el crimen de Pechi, ¿cuánto podría impactar o cuánto crees, doctor, que ya está impactando? Bueno, en realidad pareciera que hablar de narcotráfico en Colombia es algo muy natural. Sí. De hecho, es una de las sociedades que más impactó. El 40% de la producción de coca mundial es proveída solamente por Colombia. Sí. Ahora, en cuanto al panorama electoral, pareciera que esta situación no impactó mucho porque ya la suerte parece que está echada. Lamentablemente, y para mí con un profundo dolor, el Castro chavista Petro, una de las viudas de Chávez, es el que está liderando las encuestas y todo parece indicar que va a ganar la primera vuelta, y posiblemente algunos técnicos hablan de que puede estar ganando incluso en la propia primera vuelta. Qué terrible, ¿no? Porque acá la conexión nuevamente, Nagen, entre estos grupos criminales y la política es evidente. Evidente, por eso es que no hay una respuesta institucional y está totalmente normalizado. Lo mismo que nos pasa acá a nosotros, en Amambay, en San Pedro. Y vos hablaste de la cocaína. Estábamos contando en la semana que la ruta es la siguiente. Paraguay compra cocaína de Colombia, de altísima pureza, 80%. Tiene que traer a Paraguay para mezclarla y rentabilizar mejor el producto. Lo trae a través de Bolivia. Sí. Y llega a Paraguay, y de Paraguay sale para Europa a través de los puertos. Ese es el mecanismo, esa es la ruta. Y nos une la cocaína. Y bueno, y todo eso es lo que se enmarca en un concepto que los especialistas en seguridad estamos llamando mafiocracias. Es decir, tenemos unas sociedades donde se mimetiza el crimen organizado transnacional con el poder público nacional. Bueno, hablemos ahora, por favor, de este batallón nacionalista nazi, Azov, que cayó en Mariupol
Y el gobierno de Rusia, bueno, lo está tomando como una victoria, Najem. Bueno, y efectivamente es una victoria porque recordemos que los ultranacionalistas que estaban en la metalúrgica de Azovstal, ellos señalaban que nunca se iban a rendir. Luego vimos esos dramáticos videos donde pedían extracción y finalmente, después de ser asediados por semanas a fuerza de bombazos, terminaron rindiéndose. Por supuesto que el gobierno ruso anunció esto como una gran victoria en sus cadenas televisivas y al mismo tiempo un poco más o menos 50 fueron trasladados a los hospitales y los otros 200 restantes fueron ya sometidos como prisioneros de guerra y serán tratados conforme a la legislación internacional. ¿Qué pasa con la cumbre del Kremlin? Putin se reúne con sus aliados. Bueno, ¿Qué puede salir de eso? Bueno, realmente fue una cumbre lúgubre. Apenas era el presidente Putin en el Kremlin con sus pajecillos, como el presidente Lukashenko de Bielorrusia, también el de Kazajistán, Tayikistán. Todos estos son los países que forman parte de la organización del Tratado de Seguridad Común, que son poco más o menos la esfera ex-URSS de los que todavía controla Moscú. En todo caso, esa cumbre fue la reacción que está dando Vladimir Putin a la otra maniobra geopolítica que dio Occidente, que es la solicitud de ingresar a la OTAN, histórica, por cierto, tanto de Suecia como Finlandia. En el caso de Suecia es altamente significativo porque es un país que lleva 2 siglos en neutralidad. Turquía ya anunció que va a vetar el presidente pedido. Erdogan, ayer Recep Erdogan anunció que iba a vetar el ingreso tanto de Suecia como el de Finlandia, con lo cual pareciera que esta táctica de Occidente para tratar de presionar un poco más a Rusia fracasó. En todo caso, Putin señaló ayer en esa misma cumbre del lunes que él no tenía problemas con Finlandia ni con Suecia, pero él siempre con el pero dijo que si se trasladaba a estructura militar, entonces iban a tener la respuesta por parte de Moscú. Y para cerrar este resumen, Diego, en materia internacional, cambió completamente el discurso de Estados Unidos con Venezuela. Antes no reconocían al gobierno de Maduro y hoy levantan sanciones, Najem. Bueno, otro golpe para los venezolanos, y es que Biden siempre hace las cosas de Biden. Por una parte, anuncia la cumbre de las Américas en la que no invita a 3 dictaduras o 3 gobiernos tiránicos como es el de Cuba, Nicaragua y el de Venezuela, pero a la par entonces levanta sanciones tanto en Cuba y sobre todo levanta sanciones en Venezuela, específicamente en el área energética. Esto supuestamente está vinculado a las negociaciones entre gobierno y oposición, pero en crudo lo que le quiero decir al público es que lo que estamos viendo es que Biden está preparando el terreno para un seguro blanqueo lamentablemente, del narcorrégimen de Nicolás Maduro. La pregunta es cómo quedamos nosotros acá, porque Estados Unidos nos usó a nosotros para darle el mensaje a Venezuela. Recordarán ustedes. Y cuando en el Parlamento se habla de, por ejemplo, conversaciones con legisladores venezolanos, ya sale el gobierno de Mario Abdo y dice, Paraguay no reconoce al gobierno de Maduro. Y Estados Unidos, que fue el que nos pidió el favor, nos dejan pelota. Bueno, ajustado estrictamente a derecho, no hay relaciones diplomáticas. Lo que hay es un simple levantamiento de las sanciones únicamente en materia energética, lo cual va a permitir que Chevron muy probablemente va a iniciar operaciones en Venezuela este mismo año. Bueno, pero también te van a decir desde acá que fue durante otro gobierno, que era más con Donald Trump y demás, todo este conflicto que después posteriormente se fueron como reconciliando lentamente. Este puede ser un paso a la reconciliación. Porque no cambió el gobierno. El gobierno sigue siendo el de Maduro, ¿verdad? Claro, efectivamente. Y es la gran mentira, que dicen que las condiciones han mejorado y todo está incólume en lo fundamental, y eso nos basamos en el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Sí, pero el mandato de este Guaidó ya terminó también, ¿verdad? Sí, expiró el año 2020. Que fue un disparate también. O sea. Bueno. Parte de la tragedia. Parte de la tragedia, sí, definitivamente, porque no ayudó nada. No ayudó nada y además ya tiene mandato vencido. Y bueno, quizás le ayudó a sus bolsillos de Juan Guaidó y a sus séquitos de lo que llaman la plataforma de la unidad. Muy bien, gracias Najem, completito. Mira qué rápido hicimos este repaso y de tantas cosas importantes que hablamos. Muy amable. En el mundo, por supuesto.